¿Qué tal, amigos? Buen día. Estamos aquí nuevamente con un tema más de salud. El día de hoy tenemos a el doctor David Domínguez Rivera. Él es cardiólogo geriatra egresado del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, y también es director general de Cardiolab Domínguez, ¿no? Una empresa de servicios de salud que se dedica precisamente a los estudios cardiovasculares. Así es. Vamos a hablar precisamente con él porque es un doctor con gran experiencia en el tema que hoy vamos a abordar, que son precisamente los problemas cardiovasculares. Así es, Eduardo. Ok, pues bienvenido, vamos a platicar, y lo primero que yo creo que debemos de empezar a hablar con la gente que nos está escuchando es que sepan qué hace un cardiólogo. Primero que nada, gracias, Eduardo, gracias a Civi también por la invitación. Bueno, la cardiología actualmente se ha diversificado mucho por todas las ramas que abarca. En general, la cardiología lo que hace es estudiar las enfermedades del corazón, ¿no? De todas las índoles, incluso desde el nacimiento, o sea, hay cardiopatías congénitas, hasta enfermedades muy características en la vejez, enfermedades cardiológicas que se presentan más en edades avanzadas. Entonces, en resumen, el cardiólogo es el médico especialista que ve las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué tan importante es ahora, o qué tan importante es hoy apoyarse en la tecnología para poder diagnosticar y cuidar a los pacientes cardiovasculares? Muy buena pregunta, Eduardo. Hoy por hoy, en pleno 2020, está agarrando mucho auge la telemedicina. ¿Qué quiere decir esto? Por situación tecnológica y la cuestión de la pandemia, tenemos que tener un mayor alcance sin tener tanto contacto con los pacientes para evitar contagios en este momento, pero es algo que se ha venido gestionando desde antes. ¿Qué quiere decir? La telemedicina es un soporte al médico, pues no especialista, al menos en el área de cardiología que estamos tratando ahorita. Es un soporte a las comunidades que están lejos de las grandes urbes. Aquí en México, en Monterrey, Guadalajara, Mérida, etcétera, hay muchos centros cardiológicos muy grandes, ¿no? Tú ya mencionaste uno, el Instituto Nacional de Cardiología, está el 20 de noviembre del ISSSTE, siglo XXI, Hospital de Cardiología, hospitales privados. Bueno, ahí encuentras un alto nivel de especialización en cardiología. Sin embargo, se desprotege a la periferia. ¿Qué es lo que se pretende con la telemedicina? Es el alcance de llegar a personas que están a kilómetros de las capitales, a kilómetros de los hospitales grandes, y poder tener una asesoría o una valoración en conjunto con los médicos locales. Y esto implica equipos que tengan la capacidad de telemetría, equipos que puedan transmitir, hablando de, por ejemplo, un electrocardiograma que se pueda estar viendo en el centro de tercer nivel, aplicándose en el paciente de una localidad o un pueblo pequeño, ¿no? Este alcance de la telemedicina es lo que paulatinamente está salvando vidas, a fin de cuentas. Nosotros publicamos, junto con un equipo de trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología, por ahí del mes de mayo, un artículo precisamente que habla de telemedicina en la consulta cardiológica en tiempos de COVID-19. Ok, efectivamente, ¿no? La telemedicina se ha vuelto tan importante para atender esos grupos o esas zonas. Exactamente, ¿no? Sus grupos vulnerables. Para ello, pues, por supuesto, hay equipos muy especializados. Así es. En el caso de Civi, maneja CardioLine Web App. Exacto. Tú la estás usando, tú sabes cómo se emplea, qué efectividad tiene. Mira, yo tiene aproximadamente 6 meses que la empecé a utilizar en mi empresa, que precisamente tenemos esa visión de tener un alcance a personas que no viven en ciudades grandes. Yo ya tenía un sistema en el cual podía analizar estudios que se hacen en la periferia, y luego conocí la web app. La web app de la empresa Civim y de CardioLine es muy buena porque aparte de poder tener un almacenamiento o una nube, tú puedes analizar y editar los estudios, hacer mediciones muy precisas y tomar otro tipo de imágenes, por así decirlo, ¿no? O sea, nosotros le llamamos las configuraciones del equipo, las puedes modificar después de haberlo tomado, y eso es prácticamente, es casi imposible en otros equipos o en otros sistemas. Tú tienes que
que modificarlo en el mismo momento, y si bueno, ya se tomó el estudio y ya se fue el paciente, pues tendrías que llamarle y volverle a tomar otro. Entonces, una de las grandes ventajas de la web app es que tienes en tiempo real el estudio, lo puedes modificar, puedes hacer mediciones ultra precisas, y aparte de todo esto tienes una base de datos o una nube de todos los pacientes. Exacto, esa ventaja es importante, ¿no? Porque, como dices, hay otras aplicaciones o otros sistemas similares que nada más te suben la información. El médico solo la consulta y puede diagnosticar sobre eso. Aquí todavía puedes trabajar sobre eso. ¿Eso qué tan importante es? O sea, ¿qué ventaja te da? ¿O qué tanto puede ayudar al paciente? ¿Qué tanto beneficio le da al paciente? Le complementa mucho el abordaje diagnóstico. ¿Qué pasa? Te voy a poner un ejemplo. Una arritmia cardíaca, ¿no? Tú, el técnico que lo tomó en X lugar, ya lo tomó, ya se fue el paciente, viene el cardiólogo, ve que aparece una extrasístole o un latido extra, ¿no? Pero tienes un trazo de solo 10 segundos en un formato que probablemente no sea el mejor para analizarlo en ese momento, que es un formato, muchos electrocardiógrafos están en un formato 3x4+1, es nada más cómo te van poniendo las derivaciones. Entonces, tú con la web app puedes irte a ese mismo trazo y ponerlo en 12x1, por ejemplo, para que cada derivación tú puedas ver cómo se comportó esa arritmia. ¿Sí me explico? Tengo ahorita instalada la web app, tengo varios equipos que están trabajando con la web app, principalmente en el estado de Chiapas. Tenemos muy fuerte posición en el estado de Chiapas, y la gran ventaja de Cardiolab unido a la web app, a esta tecnología, es que es en tiempo real. ¿Qué quiere decir? En el momento que están haciendo el estudio, yo lo puedo estar viendo en mi plataforma, y en ese mismo momento, ¿sabes qué? Mira, puedo hacer comentarios para el paciente, etcétera, y en ese es un tiempo de respuesta muy rápido. Entonces, ¿en qué radica esta importancia? Si yo detecto, por ejemplo, a alguien que se está infartando, o alguien que está teniendo una arritmia, un bloqueo peligroso, en ese mismo momento, y sin perder tiempo de, bueno, ahora pásalo al USB, y ahora mándamelo por correo, y ahora espera que me llegue. Entonces, el tiempo es miocardio, el tiempo es corazón. Si optimizamos los tiempos de respuesta, podemos salvar vidas. Así es como hemos estado manejando, y afortunadamente hemos hecho diagnósticos muy oportunos, desde pacientes pediátricos, porque tengo una cardióloga pediatra, la doctora Edita Pinto, que trabajamos en sociedad, estamos en conjunto en el equipo de Cardiolab. Entonces estamos hablando que si llevas a tu niño con un problema cardíaco y tú como padre pues quieres velocidad de respuesta, ¿no? Entonces hemos tenido ya pacientes desde pediátricos, adultos mayores, que sí hemos hecho una diferencia en su abordaje al tener un tiempo de respuesta rápido. Y en costos, o sea, Cardiolab Web App, ¿a ustedes les implica costos mayores? ¿O hay compensación? ¿O han visto reducir sus costos con el uso de estos equipos? Es relativo, obviamente implica un costo aparte de solo comprar un electrocardiógrafo, pero si podemos hablar de costo-efectividad o de costo-beneficio, el beneficio supera al costo que implica el tener una plataforma así, porque al final de cuentas es la plataforma la que hace muy relevante, aunada a los equipos que se manejan. Pero costo-beneficio, la verdad es que vale mucho la pena. Vale, es muy efectivo, sí, claro. Sí, el costo-beneficio no es solo para ustedes, también es para los pacientes. Exactamente, principalmente. Ahora, otra cuestión, no solo es con los pacientes, muchos médicos que tienen confianza en nosotros, médicos de primer contacto, médicos de otras especialidades, medicina interna, médicos que saben el trabajo que hacemos nosotros como Cardiolab, genera confianza, ¿no? Oye, tengo un paciente así, ¿sabes qué? Vete a tal sucursal de Cardiolab, porque vas a tener un tiempo de respuesta y te van a avisar si hay algo malo, ¿no? Y esa ventaja tenemos nosotros, aunado a la web app, Cardiolab Domínguez con web app, diferente a CHOP o al Laboratorio Médico Polanco, bueno, por decir otros centros que no, o sea, como tienen un proceso un poco diferente, y hablando en tiempos, tenemos ventaja nosotros,
en tiempo de respuesta, definitivamente. Esto último que mencionas puede llevar, o mejor dicho, creo que queda muy claro que también puede servir para generar otro tipo de unidades de negocio. Ajá. ¿No? O sea, podemos abrir las clínicas, los hospitales pueden abrir o hacer acuerdo con puntos en diferentes partes del país. Ajá. Poner este equipo, instalarlo y hacer ese tipo de intercambio que a la larga va a beneficiar a todos y aparte les puede generar ganancias, ¿no? Así es. Aparte de lo que, tenemos nosotros de Cardiolab Domínguez, es la web app de Cardioline, que es muy atractiva, por ejemplo, para las personas que están iniciando un centro, una clínica o un centro de atención especializado. ¿Por qué? Porque pueden tener en el servicio de urgencias 3 electrocardiógrafos, por ejemplo, en la unidad de hospitalización otros 5, y optimizar recursos humanos. Es decir, oye, yo contrato a un cardiólogo que esté aquí, en mi clínica, en el hospital, y que ese cardiólogo esté al pendiente de la web app, con su monitor, y donde se esté tomando el equipo, el estudio, perdón, una sola persona puede estar supervisando y analizando los estudios. Eso es magnífico, ¿no? Claro. A esperar a que te lo traigan, que lo impriman, que viene, que no está, simplemente, ¿no? Exactamente. ¿Se les ha hecho fácil? Es muy amigable, es muy amigable. Obviamente tienes que tener una especialización en el área cardiológica para ver la utilidad, ¿no? Es como si tú pones una cámara súper profesional a alguien que no somos camarógrafos. Bueno, a lo mejor está muy bonita y tiene muchas funciones, pero no le das la utilidad. Pero para el cardiólogo, el ver la plataforma de la web app es muy amigable, porque puedes ir configurando intervalos, midiendo amplitud, midiendo tiempo. O sea, toda la información que te da es de suma utilidad y muy fácil de utilizar a todo el personal que está especializado en el área cardiológica. Es decir, esta plataforma sí contiene o sí te da acceso como médico a toda la información que requieres. A toda la información, hablando de electrocardiografía. Sí, hablando de esta especialidad. Incluso hay apartados donde pueden poner los medicamentos, hay apartados donde pueden poner características clínicas del paciente que a nosotros nos sirven. O sea, le puedo dar completamente seguimiento y ahí queda guardado su historia. Claro. Si lo regresa dentro de 2 años, de todas maneras ahí tenemos. Ahí está, es una nube. Y esto que me comentas de seguimiento, hay un apartado que dice comparar con, que también le veo mucho esa ventaja, ¿no? Le pones comparar con, y puedes, si el paciente llegó 10 veces, o sea, si tienes un historial de 10 electros, de 10 estudios, puedes verlos todos y te los junta para hacer una comparativa. Y eso es muy importante, por ejemplo, en pacientes con cardiopatía isquémica, pacientes que se infartaron, etcétera, puedes ver cómo han sido los cambios a lo largo del tiempo. Y esa es otra de las ventajas que podría comentarte. Ok, bueno, pues entonces definitivamente es una muy buena herramienta para los cardiólogos, ¿no? Así es. ¿Algo más que quieras agregar sobre esta herramienta? Que, bueno, más que agregar, invitar a colegas a utilizarla o para tener un alcance con sus pacientes, con otros colegas, porque a fin de cuentas, entre más podamos utilizar las tecnologías de la información, podemos diagnosticar oportunamente y hacer una referencia para un tratamiento oportuno también. Entonces, invitar a probar estas nuevas tecnologías, la verdad es que son de muchísima utilidad, y echar mano de todo lo que tenemos para cuidar la salud cardiovascular de nuestros pacientes. Bueno, pues ya escucharon la invitación de un experto, del doctor David Domínguez. Por supuesto que a quien le interese también tiene un periodo de prueba para utilizar esta plataforma. En este momento que estamos pasando precisamente por la pandemia de COVID-19, todo el mundo se preocupa por los efectos del virus en el sistema respiratorio, ¿no? En pulmones, todo eso. Pero ¿qué pasa con el corazón? ¿Hay alguna afectación? Sí, precisamente es el segundo órgano más afectado por la infección por SARS-CoV-2, actualmente lo que está ocasionando la pandemia por COVID-19. Hay un daño inflamatorio muy importante en las células del músculo cardíaco, que son los miocitos. De hecho, hay mucha evidencia, y también sacamos una revisión sobre esto, de miocarditis, que significa inflamación del corazón,
por la infección por SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Muchos pacientes que enferman gravemente de SARS-CoV-2 puede precipitarse un infarto en personas que ya tenían previamente una anatomía vulnerable y están presentando en ese momento la cascada inflamatoria exagerada. Entonces, hay mucho daño miocárdico, sí, es el segundo órgano más afectado después del pulmón y es parte del abordaje de cualquier persona con SARS-CoV-2, ¿no? con la enfermedad por COVID-19. Entonces, partiendo de esto, es vital siempre tener una valoración cardiológica y por lo menos un electrocardiograma de estos pacientes. ¿Sí? Aunado a la actual situación de que tenemos que tener sana distancia, el tener un equipo con tecnología de telemetría, un equipo de tecnología de distancia, permite que tengas a un personal con un equipo de protección que esté tomando los estudios y en una sala de interpretación pues estén analizándolo, ¿no? El tener el menos contacto posible entre paciente y personal de salud pues hace que disminuyamos mucho la posibilidad de contagios. Entonces, el abordar a un paciente con COVID-19 hay que hacer una buena valoración cardiológica también y por lo menos un electrocardiograma. Teniendo estas tecnologías de la información, puede haber un técnico con su equipo de protección tomando el estudio del paciente y el médico cardiólogo estar analizando desde una oficina o desde un centro de interpretación. Entonces, nos ayuda muchísimo todavía a controlar enfermedades infectocontagiosas, en este caso, pues la que es actualmente la pandemia, pero hablamos de todo, pacientes con tuberculosis, pacientes con otras enfermedades respiratorias, etc. Sí, exactamente, ¿no? Acabas de destacar muy bien precisamente la importancia de estos equipos, ¿no? De esta tecnología que permite atender a alguien a la distancia y sobre todo en la situación en la que estamos actualmente. Ok, entonces, cuando alguien se acerca a un hospital o a una clínica que no tiene estos equipos de punta, ¿sí podemos hablar que tiene un poco de desventaja en la atención médica? Pues principalmente, como te comentaba Eduardo, en el tiempo de respuesta. Okay. ¿No? Doctor Domínguez, te agradezco mucho, te agradecemos mucho esta charla con información muy interesante y sobre todo para todos estos lugares que pues, tienen que ponerse al día con la tecnología. Así es. ¿No? Es importante lo que nos ha comentado aquí el doctor Domínguez porque pues, precisamente ahora es más importante que nunca estar a la distancia, pero no detenernos en nuestras actividades, no detenernos en la atención médica. Y pues bueno, algo más que quieras comentar. Sí. Que tengan muy presente tanto los médicos que colaboran con nosotros, que la confianza que hemos ganado, que la confianza de dejar en nuestras manos el diagnóstico oportuno, lo sigan teniendo y es más, se eleve a un grado en el que el trabajo en conjunto de la tecnología de Web Apps, Civil, Cardioline y el trabajo conjunto de Cardiolab Domínguez respalda mucho cada uno de nuestros estudios, respalda mucho cada una de nuestras interpretaciones y respalda mucho la salud del paciente. Entonces, siéntanse en completa confianza que tenemos la mejor tecnología, tenemos el mejor personal y tenemos cardiólogos con alta especialización trabajando para ustedes. Estamos a la hora. ¿En dónde te encuentran, doctor? En Facebook estoy como doctor David Domínguez, diagonal Cardiología Geriátrica CDMX. Okay. Y la página de Cardiolab es Cardiolab Domínguez, así como tal. La pueden buscar en Facebook, ahí tenemos la información de todos nuestros centros, qué es lo que hacemos, nuestra visión, nuestra misión, y bueno, ahí pueden revisar absolutamente toda la información. Y tenemos la página web que es www.dcgdiagnóstico.com. Ok, además con Cardioline Web App, por supuesto que tiene tecnología de punta para atender a los pacientes. Pues bueno, no nos queda más que agradecer y pues muchas gracias.